Hola, hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en el mundo del entrenamiento deportivo. Vamos a analizar una herramienta que se usa un montón en deportes de equipo, los juegos en espacio reducido, los SSGs que se les llama. Pero no nos vamos a quedar solo en si cansan o no. Queremos ver qué pasa de verdad a nivel muscular, cuánta activación, cuánta fatiga. Y lo haremos siguiendo un estudio científico muy concreto. El artículo que vamos a desgranar hoy se llama Impact of Small-Sided Game Formats on Electromyographic Responses in College Students. Los autores son Juan Feng, Alejandro Rodríguez Fernández, Robert Trybulski, Tomás Gribach, Piotr Savitsky y Felipe Manuel Clemente. Se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24, páginas 729 a 738, en 2025. Y bueno, nuestro objetivo es entender bien cómo distintos formatos, ya sabes, 1 contra 1, 3 contra 3, 6 contra 6, afectan a los músculos, usando la electromiografía, la EMG, para ver qué pasa por dentro. A ver, antes de nada, situemos un poco esto de los juegos en espacio reducido. Son como versiones pequeñas de un partido, ¿no? Muy usadas en fútbol, baloncesto, en muchos deportes. Exacto. Los entrenadores los usan muchísimo porque son súper versátiles. Permiten trabajar pues la parte física, la técnica, la táctica, todo a la vez. Y en situaciones muy parecidas a las de un partido real. Además, puedes cambiar cosas fácilmente. Cuántos juegan, cómo de grande es el campo, las reglas, para buscar un objetivo concreto. Se sabe que mejoran la resistencia, el VO2 max, ese famoso, las habilidades, la toma de decisiones, un montón de cosas. Sí, y se sabe que cansan, claro, que afectan al rendimiento justo después, como eso de que saltas menos después de jugar. Pero la pregunta clave del estudio es ¿por qué? ¿Qué pasa dentro del músculo? Y ahí entra la EMG. Justo. La EMG mide la actividad eléctrica de los músculos cuando se contraen. Este estudio usó EMG de superficie, o sea, electrodos pegados en la piel, sobre músculos importantes del muslo, el rectus femoris, que es parte del cuádriceps, y el bíceps femoris, uno de los isquios. Vale. ¿Y qué medían con eso? ¿Si el músculo estaba activo o no, sin más? No, buscaban algo más preciso, midieron dos cosas clave. Por un lado, el RMS, Root Mean Square, que podemos pensar que es como la intensidad de la activación. Más RMS, más activación, más chicha eléctrica, digamos. Y por otro lado, midieron la MF, la frecuencia mediana. Y esta es interesante porque nos da pistas sobre la fatiga neuromuscular. La fatiga. ¿Cómo? Pues porque a medida que un músculo se fatiga, la forma en que viaja la señal eléctrica por sus fibras cambia, y eso suele hacer que la AMF baje. Así que una AMF más baja sugiere que hay más fatiga acumulada en ese músculo. Entendido. RMS para intensidad, MF para fatiga. Vale. ¿Y cómo hicieron el experimento para comparar los formatos? Pues mira, cogieron a 60 estudiantes universitarios, sanos, activos, pero a nivel recreativo, ¿eh? No profesionales. Los dividieron al azar en 3 grupos de 20. Y cada grupo entrenó 5 días seguidos usando solo uno de los formatos. Un grupo hizo 1 contra 1, otro 3 contra 3 y el tercero 6 contra 6. Importante, el tiempo total de juego y los descansos eran iguales para todos. Lo único que cambiaba era cuántos jugaban y, claro, el tamaño del campo que se ajustaba. Vale, grupos, formatos. ¿Y las mediciones musculares? Se las hacían justo después de jugar, no mientras, ¿verdad? Sería un lío. De SSG. Les hacían hacer 2 pruebas mientras les medían la EMG en el cuádriceps y el isquio. La primera prueba era la DLS, Double Leg Stance, que es simplemente estar de pie, quieto, sobre las 2 piernas. Mide más bien el control, la estabilidad. Y la segunda, el CMJ, Counter Movement Jump. El típico salto vertical, bajas un poco y saltas a tope. Eso mide más la potencia explosiva de las piernas. Ajá. Una prueba de control y otra de potencia. Lógico. Y aquí viene algo que me llamó la atención del estudio. Mientras medían esto en los músculos, también miraron lo típico, ¿no? El pulso y eso. Sí, eso es. También midieron la frecuencia cardíaca durante los juegos y calcularon una estimación del consumo de oxígeno, el VO2. Y aquí viene una de las cosas, yo creo, más interesantes del estudio. A ver, Pues que no encontraron diferencias importantes ni en la frecuencia cardíaca media ni en el VO2 estimado entre los 3 formatos. Ni en el 1 contra 1, ni en el 3 contra 3, ni en el 6 contra 6.
Ostras, ahí está la paradoja. O sea, el corazón y los pulmones iban, digamos, a tope de forma similar en los tres casos. Eso parecía indicar la carga cardiovascular, sí. Pero los músculos, como vamos a ver, estaban viviendo historias muy distintas. Es como si el motor del coche fuera las mismas revoluciones, pero en una carretera los neumáticos estuvieran desgastando una barbaridad más que en otra. El panel general no te lo dice todo. Exactamente esa es la clave. Demuestre que mirar solo el pulsómetro te puede engañar si quieres saber la carga real sobre los músculos. El estrés para el corazón puede ser parecido, pero cómo se activa el músculo y cuánta fatiga acumula, eso puede cambiar un montón según el juego. Claro, Por eso, cosas como la EMG o incluso test sencillos como el salto son tan útiles. Complementan la información del pulsómetro. totalmente de acuerdo. Pues venga, con esa paradoja en mente, vamos a los resultados de la EMG. ¿Qué diferencias vieron entre el 1 versus 1, 3 versus 3 y 6 versus 6 en activación RMS y fatiga MF después de jugar? Pues mira, los resultados dibujan un cuadro. Bueno, con bastantes matices. Primero, algo que se podía esperar. Siempre, en todos los grupos, saltar, el CMJ, activaba mucho más los músculos. El RMS era más alto. Y también mostraba más signos de fatiga. La MF cambiaba más que estar simplemente de pie, el DLS. Saltar es más exigente, vamos. Lógico, sí. Y comparando formatos, ¿cuál activaba más el músculo? El formato 6 contra 6. Ese fue el que generó la mayor activación muscular después del ejercicio. Tuvieron el RMS más alto, sobre todo al saltar, en el CMJ. Esto sugiere que seguramente por correr más distancia, quizás más sprints en un campo más grande, pues este formato exige una activación muy alta del cuádriceps y los isquios. Podría ser como un estímulo de fuerza dentro del propio juego. Vale, el que más activa, pero también el que más cansa, el más fatigante. Pues sí, el 6 contra 6 no solo tuvo la mayor activación, sino también los mayores signos de fatiga neuromuscular justo después de jugar. La MF fue la más baja en este grupo, sobre todo al saltar. Así que es un formato potente para estimular, pero también el que te deja más tocado de fatiga inmediatamente después. Entendido. 6 versus 6. Mucha activación, mucha fatiga. Y el otro extremo, el 1 contra 1, que uno piensa, eso tiene que ser matador. Y lo es, pero la MG aquí revela algo curioso. El formato 1 contra 1 mostró, y esto es sorprendente, menor activación muscular, un RMS más bajo en el CMJ, después de la sesión comparado con el 3 versus 3 y el 6 versus 6. Espera. ¿Menor activación después? Si es súper intenso, ¿cómo puede ser? ¿No debería el músculo estar como loco intentando activarse para recuperarse o algo así? Es que ahí está lo interesante, y es la hipótesis de los autores. Esa menor activación después de jugar podría ser, en realidad, una consecuencia de la fatiga tan bestia que se acumula durante el propio 1 contra 1. Ujú. O sea, la tensión neuromuscular es tan alta, con tantos frenazos, aceleraciones, cambios de dirección súper agresivos, que el sistema neuromuscular se queda como temporalmente agotado. Y eso limita su capacidad de activarse al máximo justo después. O sea, no es que el 1 contra 1 sea más suave, sino que te deja tan frito que ni siquiera puedes activar a tope después. Exacto. Y eso cuadra porque, aunque la activación post fuera menor, el 1 contra 1 fue el formato que mostró los mayores signos de fatiga acumulada. La MF general fue la más baja de los tres, sobre todo después de saltar. Recordamos, MF baja igual a más fatiga, así que indica una carga neuromuscular altísima. Entendido. Menor activación post-ejercicio como posible síntoma de una fatiga muy gorda generada durante... Vale. ¿Y el 3 contra 3? Fue simplemente el término medio. Pues el formato 3 contra 3 parece que sí, que sale como una especie de punto de equilibrio. Mostró una activación muscular RMS en el salto más alta que en 1 contra 1, o sea, un buen estímulo, pero a la vez resistió mejor la fatiga que el 1 contra 1. Su MF fue bastante más alta. Los investigadores, de hecho, lo señalan como un posible equilibrio óptimo entre conseguir buena activación y manejar la fatiga. Ese equilibrio del 3 contra 3 suena muy bien, casi ideal. Pero, digo yo, ¿no podría ser que ese punto medio, justo por ser equilibrado, no sea lo bastante estimulante si buscas algo muy específico? Por ejemplo, máxima fuerza o máxima resistencia a la fatiga extrema.
Es una muy buena reflexión. Claro, el óptimo siempre depende de para qué. El 3 versus 3 parece un buen compromiso para muchas cosas. Sí, pero si quieres maximizar la activación tipo fuerza, pues el 6 versus 6 parece mejor, ¿no? Siempre que controles la fatiga, claro. Y si buscas someter al sistema a una tensión neuromuscular muy alta, quizás para adaptaciones nerviosas muy concretas y con mucho cuidado, pues el 1 versus 1 te da eso, aunque con los riesgos de fatiga que hemos dicho. El 3 versus 3 sería como la opción más segura o balanceada para el día a día, quizás, pero no necesariamente la mejor para todos los objetivos. Muy claro. Ahora, vamos un poco más al detalle. Respondieron igual el cuádriceps, el rectus femoris y los isquios, el bíceps femoris, que son músculos que hacen cosas distintas, a veces contrarias. No respondieron exactamente igual. Y aquí hay detalles importantes para los entrenadores, yo creo. Para el rectus femoris, el cuádriceps, la activación, el RMS, fue claramente más alta en el formato 6 contra 6. Esto apoya la idea de que jugar en espacios más grandes, con más carreras, sprints más largos quizás, pues tira mucho del cuádriceps como motor principal para moverse. Y el bíceps femoris, el isquio, que siempre está ahí en el punto de mira por las frenadas y el riesgo de lesión. Pues mira, para el bíceps femoris, el isquio, los resultados fueron diferentes. Mostró la mejor resistencia a la fatiga, la MF se mantuvo más alta en el formato 3 contra 3. Parece que este formato consigue estimularlo bien, pero sin tasarse de rosca con la fatiga. Y eso es súper importante porque los isquios son clave para frenar, para controlar el movimiento en deceleraciones y cambios de dirección. ¿Y qué pasó con los isquios en el 1 contra 1? Si decíamos que era muy fatigante en general, ¿se notó ahí especialmente? Pues sí, justo ahí está el aviso. El formato 1 contra 1 fue el que provocó los signos más claros de fatiga en los isquiosurales. La MF fue la más baja en este grupo para ese músculo. Y esto seguramente es por lo que decíamos, las frenadas constantes, los cambios de dirección tan bruscos en poco espacio. Es una señal de alerta, vamos. Sesiones muy intensas y seguidas de 1 contra 1 podrían ser un estrés muy grande para los isquios si no se controla bien la carga y la recuperación. Es flipante cómo solo cambiando el número de jugadores, el mismo tipo de ejercicio afina el estímulo de forma tan distinta en cada músculo. ¿Y qué pasó a lo largo de los 5 días del estudio? ¿Se adaptaban o solo se cansaban más y más? Se vieron algunas tendencias con los días, sí. Por ejemplo, en la prueba de estar de pie, la DLS, la activación, el RMS, tendía a subir un poquito día tras día, sobre todo en los grupos de 3 versus 3 y 6 versus 6. Esto podría indicar una pequeña adaptación, como que el músculo aprende a activarse un poco mejor. Y la fatiga. Se acumulaba durante la semana. La fatiga, la MF, sí mostró una tendencia a acumularse, es decir, la MF tendía a bajar según pasaban los días, y esta acumulación fue más clara en el grupo de 1 contra 1. Aunque empezaron bien el primer día, su MF fue bajando más a lo largo de la semana. Esto sugiere que la recuperación entre las sesiones diarias de 1 versus 1 quizás no era suficiente para quitar toda la fatiga neuromuscular que se generaba cada día. Confirma la idea, ¿no? Que el 1 versus 1 es muy potente, pero igual más difícil de meter muchos días seguidos sin riesgo de pasarse. Correcto. Mientras tanto, la activación al saltar, el RMS del CMJ, se mantuvo más o menos estable día a día en todos los grupos. Pero las diferencias en los niveles de fatiga, la MF, entre los formatos seguían ahí. Esto como que subraya que la gestión de la fatiga neuromuscular es realmente uno de los puntos clave que diferencia cómo afectan estos juegos a los deportistas a lo largo del tiempo. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué mensajes prácticos sacamos? Para entrenadores, preparadores, incluso para deportistas que quieran optimizar sus entrenos. Pues yo diría que hay varias implicaciones importantes. La primera y la más clara. La elección del formato de SGSG tiene que ser intencionada. Hay que ajustarla al objetivo que tengas para esa sesión o esa semana. Si buscas máxima activación muscular, algo parecido a un estímulo de fuerza, sobre todo para el cuádriceps, pues el 6 contra 6 parece la herramienta. Pero ojo, sabiendo que cansa bastante y de forma aguda.
Si buscas un equilibrio, un buen estímulo, pero con una fatiga más controlada, quizás para trabajar la calidad del movimiento o cuidar los isquios sin llevarlos al límite, pues el 3 contra 3 parece una opción muy interesante, muy versátil. Ujú. Y si buscas altísima intensidad y tensión neuromuscular, por ejemplo, para adaptaciones nerviosas muy concretas, el 1 contra 1 te lo da. Pero hay máxima precaución. Hay que controlar muy bien la carga total, cuántas veces haces esas sesiones, la recuperación, por el riesgo alto de fatiga acumulada, sobre todo en los isquios. O sea que no hay un SSG mejor en general, sino el más adecuado para cada cosa. Y además no vale solo con ponerlo, hay que ver cómo responden los jugadores, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a la segunda idea. La monitorización de la carga tiene que ir más allá del pulsómetro. Hay que tener en cuenta la fatiga neuromuscular. Idealmente podrías usar MG, pero bueno, eso es complicado. De forma más práctica, hacer test de salto, como el CMJ que usaron aquí, de forma regular, te puede dar pistas importantes sobre cómo está el sistema neuromuscular del deportista. Claro. Y prestar atención especial a músculos como los isquios, sobre todo si usas mucho formatos como el 1 contra 1. Y, finalmente, recordar que la tarea que usas para medir importa. La respuesta no es la misma si mides estando quieto que si mides saltando. Perfecto. Entonces, para resumir la gran idea de este análisis, el formato concreto del juego reducido 1 contra 1, 3 contra 3, 6 contra 6 influye directamente y mucho y de forma diferente en cómo se activan y se fatigan nuestros músculos. Y lo más importante, este impacto en los músculos no siempre se ve igual en medidas globales como la frecuencia cardíaca. Resumiendo mucho, 6 contra 6 para máxima activación y fatiga, 3 contra 3 como el punto de equilibrio y 1 contra 1 para una intensidad brutal que, aunque pueda mostrar menos activación después, genera una fatiga neuromuscular muy profunda que hay que gestionar con cuidado. Es una síntesis excelente, sí. Y bueno, como siempre en ciencia hay que decir que el estudio tiene sus límites, que los propios autores comentan. La muestra eran estudiantes, no atletas de élite, duró solo 5 días, así que no vemos adaptaciones a más largo plazo, midieron solo 2 músculos y 2 tareas. Esto abre puertas para investigar más, claro, cómo afecta esto al riesgo de lesión a largo plazo, qué pasa en otros deportes o con otras reglas en los SSG o en chicas o en gente más joven, cómo influyen las características de cada persona. La ciencia siempre deja preguntas abiertas. Es lo bonito. Para quien quiera profundizar en todos los detalles, recomendamos mucho leer el artículo original. Repito el título. Impact of Small-Sided Game Formats on Electromyographic Responses in College Students, de Juan Feng y colaboradores, en el Journal of Sports Science and Medicine de 2025. Merece la pena. Y como reflexión final para quien nos escucha, si algo tan simple, en apariencia, como cambiar cuántos jugadores hay en un partidillo, provoca respuestas tan distintas y específicas en los músculos, ¿hasta qué punto otras cosas que ajustamos en los entrenos, el tamaño exacto del campo, si hay porterías o no, las pausas, lo que decimos los entrenadores, podrían estar moldeando, sin que nos demos cuenta del todo, el físico, la técnica, incluso el riesgo de lesión? Da que pensar sobre la precisión que necesita el diseño de las tareas, ¿verdad? Sobre las consecuencias neuromusculares de cada decisión que tomamos. Una reflexión final muy pertinente. Esperamos que esta inversión profunda en la ciencia detrás de los juegos reducidos os haya resultado interesante y útil. No olvidéis seguir nuestro canal y activar las notificaciones para no perderos futuras exploraciones como esta. Hasta pronto.